Buenos días, mi nombre es Yuret Contreras Samú. Este es el curso de Física Electrónica, tarea 3, Introducción a la Lógica Digital y Circuitos Combinacionales, presentado al tutor Eduard Jimmy Jaramillo del grupo 106, y aquí está mi documento de identificación. Voy a dar respuesta a unos conceptos fundamentales que son códigos binarios, compuertas lógicas, más términos, min términos, tabla de verdad y una pregunta problematizadora. Primero empezamos con códigos binarios. Se trata de un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente dos cifras, 0 y 1. Este sistema de codificación se utiliza, entre otras muchas cosas, para representar textos o procesar instrucciones. Un código binario es capaz de representar la información utilizando exclusivamente dos estados diferentes, el 0 y el 1. Como se ve en la imagen, un byte representa 8 bits. Bueno, los binarios se crearon como una forma de representar cantidades con una sola señal en un ordenador, y es una forma sencilla, además simplifica la tarea de poder realizar cálculos. Un ejemplo es si tenemos un circuito y hay corriente, se interpreta como el número 1, y si no hay corriente se representa con el número 0. Todos nuestros dispositivos digitales dependen del código binario. Compuertas lógicas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos diseñados para obtener resultados booleanos, los cuales se obtienen de operaciones lógicas binarias como suma, multiplicación, y dichas compuertas son AND, OR, NOT, NOAND, NOR, SOR, NOR. Además se pueden conectar entre sí para obtener nuevas funciones. Este tipo de dispositivos lógicos se encuentran implementados con transistores y diodos en un semiconductor, y actualmente podemos encontrarlas en formas de circuitos integrados lógicos. Las compuertas lógicas se utilizan en dispositivos pequeños como los microprocesadores de las computadoras, en celulares, o sea, en todo tipo de todo lo que tenga que ver con un circuito electrónico. Básicamente ahí existen las compuertas lógicas. Tenemos la compuerta AND. Para la compuerta AND, la salida estará en estado alto, que es 1, de tal manera que solo si las dos entradas se encuentran en estado alto, sea 1. Por esta razón se considera que es una multiplicación binaria. Operación Q igual a A por B. Aquí en la imagen podemos ver la tabla de verdad y la imagen de la compuerta AND. La compuerta OR, la salida estará en estado alto, que significa 1, cuando cualquier entrada o ambos estén en estado alto, de tal manera que sea una suma lógica. La compuerta NOT. En la compuerta NOT el estado de la salida es inversa a la entrada, evidentemente es una negación, o sea que si la entrada, esta es la entrada, si la entrada es O, la salida será 1, y si la entrada es 1, la salida será 0. En la compuerta NOAND, cuando las dos entradas estén en estado alto, 1, la salida estará en estado bajo, como resultado de la negación de una AND. Estas son las entradas y estas son las salidas. Compuerta NOR. En la compuerta NOR, cuando las dos entradas estén en estado bajo, 0, la salida estará en estado alto, 1. Esencialmente una OR negada. SOR. La compuerta SOR, su salida estará en estado bajo, 0, cuando las dos entradas se encuentran en estado bajo, 0 o alto, 1. Al mismo tiempo podemos observar que entradas iguales es 0 y diferentes es 1. NOR. Su salida de hecho estará en estado bajo, 0. Cuando una de las dos entradas se encuentra en estado alto, 1, igualmente la salida de un SOR negada. Tenemos los más términos y min términos. Bueno, en álgebra de Boole, sea la función f a1 hasta an
Min término, un término en el que se encuentran las n variables de una función complementadas o no multiplicadas entre sí. Por ejemplo, si tenemos la función f a b c, son los siguientes términos minintérminos, entonces tenemos a b c que sí cumple con la función min término, a b c también cumple con la función min término y AC no cumple con la función min término porque faltaría la B. La B tampoco no cumple porque faltaría la A y la C, y el complemento tampoco cumple. No es un min término. Los min términos se representan como M minúscula y la I como un subíndice, un subíndice que indica el número de minintérmino. Tenemos masitérmino, igual sea la función fa1 hasta an, un término en el que se encuentran las n variables de una función complementadas o no sumadas entre sí. Por ejemplo, si tenemos la función f(a)(b)(c), son los siguientes términos masitérminos. Tenemos a más b más c, que sí cumple con la función masitérminos. La a no cumple con la función. La a más b más c sí cumple con la función masitérminos. La a más c no cumple. La a más b más c, el complemento tampoco cumple con el masitérminos. Los masitérminos se representan como m y subíndice i. Tenemos la tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Fundamentalmente, una tabla de verdad es un dispositivo para demostrar ciertas propiedades lógicas y semánticas de enunciados del lenguaje natural o de fórmulas del lenguaje del cálculo proposicional, si son tautológicas, contradictorias o contingentes. ¿Cuáles son sus condiciones de verdad? ¿Cuál es su rol inferencial? Es decir, cuáles son sus conclusiones lógicas y de qué otras proposiciones se siguen lógicamente. Las tablas de verdad nos permiten analizar cualquier fórmula para hallar sus valores de verdad. En las tablas de verdad tenemos la conjunción, que es verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas y falso en cualquier otro caso. Tenemos la disyunción, que es verdadero cuando una de las proposiciones es verdadera o cuando ambas lo son, y falso cuando ambas son falsas. Tenemos la negación, que la negación de una proposición es verdadera cuando dicha proposición es falsa y viceversa. Tenemos el condicional, cuando es falso solo cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa, verdadero en cualquier otro caso. Y tenemos el bicondicional, que asigna el valor verdadero cuando las dos proposiciones son iguales y el valor falso cuando son diferentes. Bueno, esta es la pregunta problematizadora. ¿Cuál es la base y la raíz de un sistema binario? En el sistema de numeración binaria la raíz es 2. Por lo tanto, cada posición representa potencias incrementadas en 2, como se ve en la imagen. En números binarios de 8 bits, las posiciones representadas representan estas cantidades. El sistema de numeración de base 2 tiene solamente 2 dígitos, 0 y 1. Cuando se interpreta un byte como un número decimal, se obtiene la cantidad que esa posición representa. Si el dígito es 1, se muestra de la siguiente manera: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Gracias.